hubo un importante acto en Atlanta contra el G20, contra el Fondo Monetario Internacional. Hubo referentes políticos, movimientos populares, sociales, y estamos en línea ahora con alguien que estuvo ayer, Victoria Donda, la diputada nacional. Vicky, buen día. Matías Colombati, ¿cómo estás? Muy bien, buen día. Bueno, ¿cuál es el mensaje del acto de ayer? ¿En qué pudieron avanzar? Decirle a la sociedad que es un espacio político, de los movimientos sociales, partidos políticos, del campo popular, que estamos juntos y que vamos a tratar de construir una alternativa de futuro para la sociedad argentina. ¿Cuál es el mensaje pensando en el G20 en particular? ¿Por qué el rechazo al G20 y al Fondo Monetario Internacional? ¿Cuáles son los argumentos, básicamente? Bueno, el Fondo Monetario sabemos lo que significa para nuestro país, lo que ha significado para los países del mundo con quienes han acordado con el Fondo Monetario. Me parece que no hay demasiado para ahondar ahí. El G20, este es un G20 que tiene líderes que son muy perjudiciales para sus pueblos. Pasando desde Macri y Trump, podemos seguir conversando, ¿no? Sí. Entonces, me parece que es razón suficiente para decirle a este G20 que hay temas que son urgentes y de los cuales depende la vida planeta Tierra. Bueno, el calentamiento global es uno de esos. Que Trump lo niegue es una muestra más de su nivel de desprecio por la humanidad. Victoria, en relación a las protestas que va a haber contra el G20, hay reuniones con el gobierno tratando de ponerse más o menos de acuerdo en cómo hacer las movilizaciones, los cortes, las manifestaciones. ¿Cuál es la expectativa de semejante operativo de seguridad y la posibilidad de realizar protestas? La expectativa es que las podamos hacer en paz, calma, y que no terminen en represión y violencia. Por lo menos la expectativa es de un otro lugar. Yo veo esta tarea muy difícil, pero por el nivel de inutilidad que evidentemente tienen en materia de seguridad estos muchachos. ¿Te preocupa lo que pueda pasar en las calles? Después del operativo River Boca, sí, me preocupa. Claro. ¿Y te preocupa lo que pueda venir más allá de particularmente estos días en el G20? En diciembre, en los próximos meses, una economía en recesión, una descomposición social en los barrios que está pegando muy fuerte, y una respuesta del Estado que únicamente es represión. Ya vimos 2 muertes de militantes sociales en Villa Celina y en Córdoba. Particularmente, ¿qué es lo que te preocupa para lo que viene más allá del G20 en los próximos meses? Bueno, en realidad, cualquier realidad como la que estoy viendo es preocupante. No sé quién te puede decir, no me preocupa que los chicos se mueran más de hambre. Obviamente que es una realidad que duele y que preocupa. Me parece que nuestra tarea es ocuparnos, primero evitar o tratar de evitar el avance de medidas que vayan aún más en detrimento de esta realidad, pero después también construir alternativas que en esto los movimientos sociales son quienes más saben, ¿no? Esto de empezar a juntarse en los barrios donde el hambre tal vez se aprieta más, que la realidad más urgente. En los sectores medios, lamentablemente, van a ser sectores que van a sufrir la recesión, pero donde este tipo de redes se cortaron, entonces va a ser un poco más problemático. Creo que tenemos que mirar mucho qué es lo que pasa con los adultos mayores. Me parece que los y las adultos mayores, sobre todo en ciudades como la ciudad de Buenos Aires, donde son muchos y muchas, van a sufrir mucho, ya que es uno de los sectores donde más se está ajustando, no van a tener bonos a fin de año, y la jubilación no alcanza. Claro. Ahora, con todo este contexto económico y social, el gobierno va a entrar por lo menos Macri en su último año de su primer gobierno, en recesión, con caída de la actividad económica, con todos indicadores económicos negativos. ¿Cuál es la responsabilidad de la oposición para construir una alternativa? ¿Crees que es posible esa búsqueda de unidad de la que tanto se habla?
Sí, creo que es posible, que nosotros tenemos que encontrarle la salida a este desastre, y creo que eso tiene que ser una salida de futuro. Pero hay posibilidades, digamos, cuando uno piensa en la unidad, distintos sectores, ¿no? que van Hay cerrando. posibilidades porque la ley te facilita la posibilidad. Yo te digo, sin los pasos sería más complicado, pero existiendo esa herramienta, yo creo que hay posibilidades. ¿Y hay límites también? Límites tiene que haber, porque si no lo que terminas construyendo se agota en 3 días. Digo, el límite tiene que ser un programa político. Si no nos ponemos de acuerdo en un programa político, cuando llegamos es muy difícil gobernar. Sí. ¿Y pensás en nombres cuando hablas de límites? No pienso en nombres. Creo que los nombres de por sí ponen límites, y para mí el límite son las ideas. Pero en ese contexto, digo, cualquiera que se oponga a Macri puede estar sentado en una mesa de Creo diálogo. por eso que los límites tienen que ver con las ideas y no solo con los que Biondini tal vez se opone a Macri. La verdad que Milei se opone a Macri, y no coincido con sus ideas. Victoria, te meto de vuelta en la campaña, pero para hablar de otro tema, tiene que ver con las fake news. Ayer estuviste en una reunión en el Congreso con diputados de distintos bloques y con Ricardo Lorenzetti. Vos promovés... Y Fontevecchia, sí. Y Fontevecchia, sí. ¿Cuál es la idea para el año que viene, pensando en las noticias falsas y sobre todo pensando en lo que pasó, por ejemplo, en Brasil, la utilización de WhatsApp, de las fake news, que fueron muy protagonistas en la campaña? ¿Qué estás pensando para el año que viene? El año que viene lo lancé al fin de la charla. Lo que propuse es que los dirigentes y las dirigentes nos pongamos de acuerdo y firmemos un acuerdo ético donde nos comprometamos a no usarlos en campaña. Yo sé que puede sonar inocente lo que estoy diciendo, y que dicen, bueno, ¿quién va a respetar eso? Creo que ayuda. Te ayuda a apelar a la ética de aquellos que van a participar, que participamos en las campañas electorales, y que las empezamos a poner sobre la mesa, empezamos a poner esa herramienta sobre la mesa. Porque de acá a marzo sobre esto no se va a legislar, y el año que viene en medio de la campaña va a ser muy difícil. Pero sí necesitamos discutir que esto existe, que la gente esté enterada y que busquen otros canales para informar. Victoria, Orián Flecha te saluda. Además de ese compromiso ético, ¿se empezaron a bajar algunas líneas, digamos, de algún dispositivo que se podría de control o seguimiento? No. Y yo te pregunto, Gaby te saluda, ¿qué sentido tendría, digamos, este acuerdo si en la reunión de ayer, por ejemplo, no participó ningún legislador, ningún referente del oficialismo? Es que eso no es cierto, había referentes del oficialismo. Ah, perfecto. Estaba Emilio Monzó, estaba Karina Banfi, está el diputado Lipovetsky. Estoy discutiendo también, charlando con referentes del oficialismo como Silvia Los Penato. No, eso no es cierto. Hay muchos referentes del oficialismo también preocupados por este tema. En todos los espacios políticos hay referentes preocupados. Bueno, después, la realidad es la realidad, y en eso tampoco hay que ser inocente, pero las fake news a veces son impresas también. ¿Y vos crees que, por último, el gobierno se alimenta de eso? Se ha hablado mucho de los trolls, del call center de Marcos Peña, etcétera. ¿Vos crees que existe ese dispositivo y que lo utilizan? Yo creo que hay una parte del dispositivo que existe en este gobierno, como existió en el anterior, de hecho he sido víctima. Entonces, me parece que en eso también hay que autocriticarse que ese tipo de herramientas al servicio de quienes estén no están buenas. Está claro. Victoria, gracias por tu tiempo. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, un abrazo. Ahí está Victoria Donda, que hoy lidera el grupo Somos, recientemente escindido de Libres del Sur, diputada nacional. Fue una de las oradoras ayer en el acto de Atlanta de los movimientos populares en contra del G20.